tema es el pasado. ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Cuánto ya está clausurado del pasado? Más bien que el libro del que vamos a hablar ahora debate un poco con esa idea, está permanentemente en disputa. No solo por quien hizo las entrevistas y logró indagar un poco en la tarea de historiadores e historiadoras a nivel internacional, sino también por las voces de esas personas que ejercen ese oficio, digamos, ¿no? Estamos hablando de El pasado no ha muerto, un libro que coordina entrevistas, conversaciones con historiadores que cambiaron la forma de ver el mundo. Esa es su bajada, lo coordinó Mariano Schuster, él hizo las entrevistas, es un amigo de la casa, estuvo en la actividad nuestra, estuvo en un programa acá. Que la gente después decía, ¿quién es ese muchacho? ¿Por qué no lo traen de nuevo? Y después lo llevamos a una actividad de la comunidad, una de las actividades que tuvimos, la primera actividad y la única este año. El año que viene va a haber más de nuestra comunidad, junto con Omar Hacha, Verónica Gago, en la Casona de Flores, y ahora está con nosotros de nuevo. Marian, ¿cómo estamos? Muy bien, Fer, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por tus palabras. No, por favor, Marian, me te voy a decir una cosa de una cuestión que después vamos a picotear un poco de las entrevistas, pero en realidad nos interesa hablar un poco del tema de la historia, ¿no? Y qué mirada tienen estos historiadores. Ahora, explicáselo a nuestra audiencia como si tuviera 5 años. ¿De qué va el libro? No, digo esto ¿por qué? Porque en la introducción introduce una polémica en la cual dice que es una gran discusión en la historia, en el periodismo y en mucho trabajo intelectual, sobre todo que cuánto uno trata de popularizar cosas y en el devenir de popularizarlas las vulgariza. Y eso parte de una visión, podríamos decir paternalista, digamos, de que la audiencia no va a entender si yo hablo de cosas complejas. Claro. Entonces, ¿cómo manejan esa tensión estos historiadores y los que la logran, no? Mira, Fer, para mí ese es uno de los temas fundamentales, lo pongo en la introducción, que es como mi lugar de enunciación es ese. Después el resto son preguntas y obviamente unas entrevistas que están muy editadas, muy laburadas, o sea, no son una transcripción literal. Pero una cosa que me preocupa, sobre todo yo creo que desde la irrupción de algunos medios, es que es esta idea de, bueno, contame un poco qué pensás, decime a ver cómo la ves, vos qué pensás del pasado. Vos decís, hay mujeres y hombres que trabajaron sobre el pasado de manera muy sistemática, muy rigurosa, y me parece que hay que tener rigor a la hora de conversar con ellos, pensando también que hay un lector y una lectora que van a recibir una información compleja, pero no hay que subestimar a los lectores y a las lectoras. Digo, a mí me parece que hay una cierta subestimación en general que se presenta como democrática. O sea, yo lo que digo en la introducción es, se presenta como democrática. O sea, esta idea de hablarle como si tuviera 5 años. Pero eso es absolutamente elitista, es considerar que las personas tienen 5 años. Eso se ve mucho, sobre todo respecto a los sectores populares, es decir, la idea de que los sectores populares no leen, no pueden acceder a la lectura, o leen mal, o leen... En el libro, de hecho, hay una entrevista que discute eso, la entrevista a Carlo Ginzburg, donde él muestra cómo un molinero friulano de hace 6 siglos, digamos, 5 siglos, leía con el filtro de lo popular. No hay que pensar que nosotros estamos en un pedestal, en una posición superior, y entonces producir trabajos que en realidad, más que vulgarizan, porque respeto al vulgo, digamos, simplifican en extremo ideas complejas. Y si son complejas, tienen que ser presentadas de manera, digamos, ágil, claro. Entretenida. No hablar en difícil porque sí, digamos. No hacerte el engolado, el complejo, pero tampoco restarle complejidad a las ideas. Y estamos hablando del libro, él nombró a Carlo Ginzburg, uno de los entrevistados, Sheila Fitzpatrick, que a mí me interesó mucho porque trabaja todo el tema, me dio la idea lo trajimos a Karasai la semana pasada, me dio una idea de los años soviéticos de la gente común. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Los años soviéticos de la gente común. Ahora, ¿qué encontraste en todos hechos que te dio una unidad del libro, digamos? Bueno, yo pensé... Voy a ser muy honesto, como intento ser cuando me entrevistan a mí en estas cosas. Yo me guié un poco por mi propia curiosidad. O sea, no había un canon previo predeterminado. Yo decía, forman parte como de una misma familia que estudia las mismas cosas o que tienen un marco teórico similar. A mí, la verdad, que me interesaba la historia soviética, había leído a Fitzpatrick y, de hecho, había tenido muchísimas discusiones mentales por mi propia formación con algunas de los marcos de Fitzpatrick. Si yo vengo de una formación
teórica que probablemente no coincida con las ideas que Fitzpatrick tiene sobre la Unión Soviética. Ahora, su trabajo me parecía bien fundamentado, su biografía de Lunacharsky me parece sensacional, la vida cotidiana bajo el estalinismo, es decir, cómo vivía la gente común bajo el estalinismo. Pero también me interesaba los Benandanti de Carlo Ginzburg y el tema de la brujería y la hechicería, y también me interesaba la historia de la ignorancia que trabaja Peter Berg. Entonces, tremenda eso. Me guié un poco, ¿cómo haces historia de la ignorancia? O sea, ¿cómo se hace historia de aquello que se ignora? Y el tipo logra hacer un libro mostrando que hay conocimientos que se pierden, que cuando se acumulan cosas se pierden otras. Chartier y Darnton, la historia del libro y la edición, pero también la materialidad del libro. Por ejemplo, Darnton todo el tiempo hace referencias a, che, pará, los libros, vos no recibís el libro, ahora, esto lo hizo alguien. Acá atrás hay manos. Acá atrás estaba la mano del copista, estaba la mano del imprentero, hay trabajadores y trabajadoras involucrados en ese proceso. Entonces, a mí lo que me parecía era que todos ellos compartían un rigor, por más que partan de concepciones historiográficas distintas, algunos coinciden más, otros menos, tenían un rigor en el tratamiento del archivo y a la hora de hacerse preguntas que me parecía que era importante reponer, porque me parecía que lo que los une es la necesidad de pensar o la vocación de pensar históricamente, no de saber historia. La historia no la entiendo como un acumulado de datos que vamos contando, sino como formas de pensar ese pasado que me parece que nos sigue constituyendo. Bueno, eso está un poco en la introducción y en las frases de los acápites, ¿no? Está ahí una idea de Thompson que tiene que ver con eso. Déjame una más, Cele, y ya te dejo. Sí. En una entrevista, no está acá porque entiendo que se trabajó después, pero que le hiciste a Daniel James, que se publicó en Supernova, me interesó mucho, intercambiamos en su momento sobre eso, porque un libro como Resistencia e Integración, si rastreaba un poco, había sido influenciado por parte de su paso por los trotskistas, claro, por el trotskismo inglés, el clifismo, pero traigo esto a colación para que... ¿Qué te da saber un poco, que se lo preguntás, la historia un poco personal, pero que termina impactando en la obra de varios de ellos? Para mí lo de la historia personal de ellos era algo sustancial. No en todas las entrevistas hay aspectos de la vida de ellos, pero en la mayoría sí, en la mayoría de las entrevistas sí. ¿Por qué? Porque yo creo que también la propia experiencia personal, y uso la palabra experiencia en el sentido thompsoniano, porque la experiencia personal es una experiencia social, es una experiencia con otros y con otras, delimita o lleva o conduce o permite entender cierta vocación por ciertos temas. Entonces, claramente, para mí la lectura de James, que no está en este libro, pero su paso por el trotskismo, el comunismo de sus padres, su padre era un militante del Partido Comunista, claro, él se hace trotskista, entra, digamos, en lo que en ese momento eran también los socialistas internacionales, después el Partido Socialista de los Trabajadores en Reino Unido, le da una experiencia sobre, o una idea sobre lo que ellos llamaban la burocracia sindical, claro, y eso cuando él va a estudiar el peronismo y estudia lo que aquí se llama burocracia sindical, o algunos sectores llaman burocracia sindical, empieza a contrastarlo con ese método. Entonces, hay algo de su experiencia vital, algo de su participación política, algo de sus intereses, digamos, más ideológicos, profundos, y de la trayectoria familiar incluso, que incidió en su trabajo. Entonces yo no quería desgajar una cosa de la otra. Para mí es imposible pensar a Carlo Ginzburg y su interés, por ejemplo, por estos personajes tan particulares, digamos, medievales, como sin tener en cuenta su relación con un judaísmo perseguido. Él estudia perseguidos y él es hijo además de una gran novelista como Natalia Ginzburg, de Leone Ginzburg, un gran filólogo, traductor de Tolstoy y Gogol, por ejemplo, que fue represaliado por el fascismo y asesinado luego de las leyes raciales. Entonces, a mí me parecía imposible pensarlo así. Y en el medio leí la autobiografía de George Mosse, un historiador que se dedicó al nazismo, y él decía que además él era un varón gay, y decía, en mis primeros libros yo no podía hablar de la cuestión de la sexualidad en el nazismo, porque implicaba el reconocimiento de mi propia sexualidad, y eso me hubiera apartado de la comunidad académica, pero eso estaba siempre ahí en realidad, dice él. Eso estaba latente. Entonces había algo de la experiencia personal, incluso yo diría identitaria, que tenía que ver con su trabajo. Y eso me hizo pensar mucho en cómo preguntarle a estas personas
cuánto de sus experiencias personales, o Fitzpatrick, su padre era digamos, un militante por las libertades civiles, que era lo que entonces se llamaba un compañero de ruta de los comunistas, que defendía mucho la URSS. Y Fitzpatrick dice, me parece que no tenés la suficiente información como para hablar de la URSS. Voy a investigar un poco más, y eso la lleva a convertirse en una historiadora sobre la Unión Soviética. Entonces hay algo de esas trayectorias que me parece que habla de las búsquedas de estos historiadores y historiadoras. Están escuchando a Mariano Schuster, se publicó un libro de entrevistas. Las entrevistas se habían hecho, pero a mí leerlo como libro es otra cosa. Les aviso para que no sepan si alguno leyó alguna. Claro, yo si la de Gentile suelta, la leí, claro. Hablamos sobre esa en su momento por el problema del fascismo y el debate sobre el fascismo cuando Mariano estuvo acá, pero hay algo del retrabajo posterior para el libro, como de la unidad, para decir, bueno, me hago una composición del tema de la historia y los historiadores y cómo se trabaja con esa materia. Celes. No, pensando en esto que decís de la experiencia de los historiadores y las historiadoras y cómo eso después se ve en su trabajo, la presencia del marxismo en varias de sus historias intelectuales o sea, es enorme. No solo, o sea, no tanto quizás como programa, como ideología, pero sino, por ejemplo, como cultura, como formación, hasta, bueno, en la de Carlo Ginzburg, por ejemplo, en toda su experiencia como estudiante. Eso fue, o sea, ¿fue como una búsqueda consciente tuya o fue un hallazgo en el camino justamente de estas trayectorias? Bueno, la presencia del marxismo está presente en mí, entonces, de alguna manera, eso no quiere decir que yo me defina hoy como marxista. No, entonces no. Aunque, no, escúcheme. Aunque estoy en un... Dicen que a los 40 uno se desradicaliza, ¿viste? A mí me pasa al revés. Sí. Nosotros te estamos empujando aparte, estamos muy de acuerdo con eso. Lo noto. Recién me escribí con Cribaro también. No, digo, sí, a ver, muchas de las personas que me interesaban habían tenido algún tipo de vínculo o de formación, incluso crítica, con algunos aspectos del marxismo o con ciertos marxismos. Pero me parece, Celes, que lo que decís del marxismo como cultura, o sea, la pregnancia que tuvo el marxismo como cultura, como parte del mapa intelectual y los marxismos, eso también me parece importante, porque acá en Ginzburg aparece, por ejemplo, un marxismo como el de Natalia, que yo no lo sabía, ahí hay una sorpresa, que ella había formado parte de un grupo llamado los Cato-Comunistas en Italia, que a mí, como me interesan los cruces entre religión y política y entre religión e izquierda, me resultó muy nutritivo, que era un grupo que defendía en la resistencia al fascismo una unidad entre marxismo y cristianismo. Pero también él tiene, digamos, una formación en Gramsci, en las ideas de la cultura popular y de lo subalterno, pero obviamente después hay historias donde el marxismo está más enraizado. Sheila Robotham, que en realidad empieza con posiciones, yo diría, más libertarias. Yo la imaginaba más cercana al anarquismo. Yo creo que ella bucea. Libertaria de los buenos. Libertaria de los buenos, sí. Aclarémosle a la gente que cuando nosotros decimos libertario no estamos hablando de esto, sino más bien de un socialismo libertario radical, digamos, pero que tenía una fuerte matriz marxista. También hay, por ejemplo, discusión, está E.P. Thompson y Raphael Samuel, que son para mí grandes historiadores británicos de la historiografía marxista británica. Bueno, tiene un sesgo muy inglés también, todo es cierto. En su formación, bueno, ¿no? El sesgo miren, yo voy a decir una cosa porque hice los idiomas que manejaba. O sea, el libro también tiene... Todas estas cosas tienen... O sea, podía entrevistar en los idiomas que manejo. Entonces, yo no manejo francés, entonces Chartier habla mejor castellano que yo, así que era posible hacerlo. Pero digo, en todos, hasta en igual lo pensaba más en el sentido de la gran tradición de historiadores que tiene, ¿no? Pero por, claro. por la formación de esta gente también, es que ¿no? el libro está muy atravesado, en ese sentido el libro está muy atravesado por el marxismo y está muy atravesado por... lo que significó, digamos, la nueva izquierda y la ruptura con las posiciones del marxismo estalinista. Eso está presente en muchas de las entrevistas. Está presente también en la de Scott. Joan Scott, que es una historiadora, digamos, del feminismo y del género, sobre todo, pero además es una teórica. Yo creo que además es una teórica. Ella bebe de Butler, de Mahmoud, de otras fuentes, pero ella viene del marxismo. Su familia era marxista, sus padres eran profesores de escuela media, escuela secundaria. De hecho, cuando nace el hijo de Joan Scott, que tiene un libro maravilloso que le recomiendo a todo el mundo, se llama Las mujeres y los derechos del hombre. Después tiene Género e Historia, que es otro gran libro, y Omnívora, una editorial argentina maravillosa,
Mendoza publicó La fantasía de la historia feminista, que me parece, es un libro que a mí, cuando lo leía para entrevistarla, me cambió muchas de mis ideas o sacudió algunas de mis ideas, pero cuando nació su hijo, el padre de Scott le da a su nieto un regalo y le dice: todas las familias tienen una Biblia, esta es la nuestra, espero que la atesores, eran los 3 tomos del Capital. Entonces, cuando vos lees a Scott y ves una posición más postestructuralista, si se quiere, no percibís de inmediato que viene de una trayectoria marxista, y sí viene, y eso me parece interesante. Lo mismo Natalie Simone Davis, o sea, Natalie Simone Davis, su marido, Chandler Davis, fue de hecho represaliado durante la época del macartismo, es decir, estaba cerca de posiciones socialistas, de posiciones de izquierda. Eso yo creo que atraviesa el libro en sus trayectorias personales, pero también en su mirada, en la mirada intelectual de estas historiadoras e historiadores. ¿Celeste? Sí, justamente ahora que dijiste Natalie Simone Davis, en la entrevista de ella y bueno, también la de Carlo Ginzburg, y creo que en otra más, les preguntás, me llamó la atención que les preguntás sobre el cruce entre literatura e historia, o sobre los aspectos narrativos de la historia. ¿Qué es lo que te interesaba a vos, o sea, sobre ese encuentro? Los dos, tanto Ginzburg como ella, escribieron textos sobre la relación entre historia y ficción desde dos lugares diferentes. Y me interesaba porque hubo una posición de un historiador más bien, podríamos también decirle, más postestructuralista o posmoderno, Hayden White, que decía que no había diferencias entre la escritura de la historia y la escritura de la ficción. Y eso genera un gran debate con Carlo Ginzburg, que empieza a preguntarse por los criterios de verdad. Dice, bueno, pero no es lo mismo escribir una novela que escribir un libro de historia. Una cosa es, entonces, Ginzburg dice, una cosa es la utilización de métodos narrativos en la escritura de una historia, que parte del archivo, que parte de la lectura de las fuentes, y otra cosa es creer que un libro de historia es una novela. Y ahí toma a Michel Desarteux, un libro que es La escritura de la historia, y empieza a discutir el concepto de verdad, porque entonces uno podría escribir, y ahí hay todo un debate, él lo lleva a un extremo con la cuestión de las cámaras de gas, y qué existió, qué no existió, qué es verdadero, qué es falso, y me parece que es importante. Ahora, también me interesa un punto de eso, que es escribir historia. A ver, se puede hacer buena historia. Yo creo que estos historiadores e historiadoras hacen buena historia, y aquí en Argentina hay excelentes historiadores e historiadoras, y creo que la hacen escribiendo, pensando en un público que va más allá de la comunidad científica que propiamente ya los lee. Si uno lee a Robert Darnton, que para mí es como escritor es magnífico, o sea, lo podés leer de hecho como si fuese literatura, pero no estás leyendo literatura. En Poesía y Policía o La gran matanza de gatos, son libros que están escritos de una manera muy, muy amena para el lector, que tienen escenas, que tienen imágenes. En ese sentido me interesaba también la cuestión de la escritura de la historia, que no todo sea un bodoque lleno de datos, claro, y de cosas. Claro, ¿viste? Y que te tengas que enfrentar. Ahí sí creo que hay que no descomplejizar, pero sí amenizar. Por ejemplo, Fer, ahora que está escribiendo unos textos bellísimos para Panamá Revista, a mí me gusta porque digo, bueno, estoy leyendo historias. Es como lo que me pasaba cuando leía las contratapas de Juan Forn. Tenía un montón de datos, estaba lleno de cosas. Me hiciste acordar un profesor, esto ya por la parte del periodismo, ¿no? Que lo que yo estudié, y que hablaba de la crónica. Hay más verdad en Operación Masacre, cuando dice apenas abrió los ojos y respiraba, o más verdad habría si hubiese dicho tantas personas fueron asesinadas en tal fecha, en tal momento. ¿Dónde hay más verdad? Digamos, ¿dónde se entiende lo que quiero decir? Es como que de lo que verdaderamente pasó, de lo que verdaderamente fue la experiencia en ese momento. Bueno, es un libro de ficción, ¿no? Pero quiero decir que creo que tiene que ver un poquito con esto. Sí. Sin dudas, para mí la escritura de la historia y la escritura de la ficción tienen aspectos en los que, digamos, se intersectan. Creo que los métodos para hacer historia son distintos que los métodos para hacer ficción. Ahora, la historia puede incorporar elementos de la ficción o elementos narrativos, elementos literarios, sobre todo para acceder a un público lector al que a veces no accede. Y yo creo que eso es importantísimo, sin sacrificar justamente los criterios de verdad, de validación, que es lo que me preocupa en otro campo, que es el campo que charlábamos al principio, ¿no? En el campo periodístico, ¿no? Bueno, a ver, contame vos cómo ves, cómo fue la Guerra Civil Española. Entonces se sienta un tipo y te dice cualquier...
No es así, a ver, de estos datos de dónde salieron, esto, qué archivo viste, y yo no me paro desde el lugar de historiador en este libro porque no lo soy, o sea, lo digo en la introducción, me paro desde el lugar del curioso entrevistador que le gusta la historia, que ama la historia y que leyó a estas personas. Y me doy cuenta, escuchando a amigos y amigas que hacen historia, que esta es gente seria. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos que esta gente que está divulgada, pero no tanto? No, claro que no. La intención era justamente traer autoras Fitzpatrick en el último tiempo, pongamos, ¿no? Claro. Bueno, Carlo Ginzburg también, pero quiero decir como que no es tampoco que están tan... Y algunos son berretines míos. Sheila Robotham tiene pocos libros en español, pero es un berretín mío. O sea, yo leí algunos de sus libros en inglés y me pareció fascinante su historia. Martín Albornoz, un docente amigo, me dijo, che, tengo el mail, podés contactarla, fíjate, me parece que podría ir bien para el libro. Y a mí me interesaba toda esa historia. Una persona que viene de... A ver, tiene una historia maravillosa, viene de un hogar un poco conservador, diría yo, bastante conservador, la mandan a una escuela metodista, el metodismo es muy loca toda su historia y su formación. Es un flash. No, es muy Es loca. un flash, el metodismo es una rama, digamos, del mundo protestante, del mundo protestante / evangélico. Ahí encuentra una suerte de apertura. Dice, bueno, los metodistas eran muy liberales, dice ella en ese momento. Eso me abre expectativas distintas a la de mi familia. Después conecta con gente en San Hildas, que era uno de los primeros institutos de Oxford para mujeres. No había, en Oxford, no había, claro, las mujeres no estudiaban en la universidad. Pensemos también los contextos en los cuales se formaron estas personas. Y ahí empieza a conectar también con una cultura beatnik, porque se va a París y después cuenta la relación con un muchacho que formaba parte de la New Left Review y cómo ella se radicaliza un poco al calor de la campaña por el desarme nuclear. Entra en la juventud del Partido Laborista Británico, en un momento en el cual la juventud del Partido Laborista Británico, donde ella estaba, que era Hackney, estaba dividida entre dos tendencias: la tendencia militante, una tendencia trotskista, y lo que eran los socialistas internacionales, que después van a ser el Partido Socialista de los Trabajadores. Entonces, era un partido laborista en el cual en su lugar no había ni un socialdemócrata en realidad, o sea, eran todos trotskistas adentro del Partido Laborista. Ella termina yéndose con los socialistas internacionales, dura poco, después hace experiencias más también feministas. Termina cruzándose con Edward Thompson, Claro. O sea, con historiadores también, o sea, de una talla que... Su historia con Thompson es maravillosa porque ella era alumna de Richard Cobb, uno de los historiadores marxistas británicos, menos conocido, estudiaba la Revolución Francesa, estudiaba procesos vinculados a la Revolución Francesa, y él le dice que vaya a ver a unos amigos que estudiaban amigos. Sí, tengo unos amigos que estudian el cartismo británico, ¿viste? Entonces va, y era Edward Thompson y Dorothy Thompson. Y Edward Thompson estaba encerrado en la habitación porque creía que ella estaba embarazada, que ella había ido a la casa de ellos a contarle que estaba embarazada de Richard Cobb, que era su amigo, que tenía 40 años y era su profesor. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esto? Entonces la manda a Dorothy, le dice, hacete cargo vos, fíjate. Típico hombre. Típico hombre. Y cuando ella le hace la seña, le dice, no, tranqui, él sale del escritorio, no, y terminan haciéndose grandes amigos, y ella muy amiga de Dorothy Thompson, que también es una gran olvidada. Se recuerda mucho a Edward Thompson y se recuerda poco a Dorothy Thompson, que fue una gran historiadora, y acá está muy revalorizada. Y esa entrevista, que a mí me gusta mucho, y vine a este programa pensando en esa entrevista, también muestra cómo se puede combinar la historia con la militancia política. Es decir, cómo no sacrificó rigor histórico a la hora de estudiar la historia de las mujeres y la historia de las diversidades. Ella tiene un gran libro, tiene una biografía de Edward Carpenter, un socialista libertario británico de fines del 19, principios del 20, homosexual, que vivía en pareja con otro hombre de clase trabajadora, James Merrill, creo que era, o John Merrill, ahora no recuerdo el nombre de pila. Y ella trabajó con Jeffrey Weeks, que viene de gay left, izquierda gay. Entonces ahí hay como una mezcla en esa historia que a mí me interesaba mucho hacer. Me parece que daba mucho juego. El libro se llama El pasado no está muerto. Te voy a hacer un juego para el próximo que venga. Dijiste, hay muy buenos historiadores en la Argentina. Si tenés que arrancar para hablar de la profesión de la historia, como de que alguien que te cuente un poco su trabajo, ¿por dónde arrancás? No,
O sea, vos me decís cuáles son los historiadores Sí, y historiadores. que hay que leer para entender A mí un me poco gusta, acá. a mí me gustan un montón, o sea, qué sé yo, me cuesta un poco poner, me pones en un aprieto, pero no sé, estoy pensando, pienso en Miranda Lida, pienso en personas, en Royora, pienso en Mercedes López Cantera, pienso en un montón de gente amiga, en Ezequiel Adamowski, pienso en mi amigo Francisco Reyes, que fue fundamental en este libro, él estudia socialismo y radicalismo, pienso en un montón Hay un de montón, gente, claro, gente hay un montón. muy diversa. Nuestra amiga Cami Perochena tiene que estar ahí. Cami Perochena es extraordinaria, además para mí es una de las mejores divulgadoras de historia que hay, pero por lejos. Maga Candiotti, está lleno de gente acá, Andrés Gattinoni, Hernán Confino, Esteban Pontoriero, conozco tanta gente que hace buena historia en Argentina. Gran laburo de Hernán. Julia Rosenberg hace un gran laburo con la historia También, sí. de las mujeres y el peronismo. Me parece que hay mucha gente haciendo, Fabio Wasserman, podríamos Un montón, estar sí. horas. Y no todos piensan lo mismo, ni todos tienen los mismos marcos. Y una de mis, de hecho, eso mismo pasa en este libro. Mi intención, hice esto y ahora me voy a hacer otras cosas. Si hay algo que yo no creo es en burocratizar lo que uno hace. Claro, Ya está. Ahora me voy hacia otras tierras. Pero creo que hay que leer historia y hay que leer buena historia argentina que se hace y mucho. Bueno, vayan a buscar el libro. Acá está, El pasado no está muerto, conversaciones con historiadores que cambiaron nuestra forma de ver el mundo. Son entrevistas. También está trabajado esto en lo que cuenta Mariano. También es una forma de reescribir, que muchas veces yo hago entrevistas a veces también, y hay mucha gente que te agradece el laburo posterior. Por ejemplo, cuando me entrevistan, si alguna vez me entrevistan a mí, tienen que pasarlo a texto, es un desastre, y mucha gente también piensa lo mismo. Entonces uno hace un laburo de mejorar también lo que quiere decir. Me pasó con alguno, decir, che, está mejor de lo que yo dije, qué sé yo, no, pero el espíritu está, digamos. O sea, que digo que hay un laburo también de escritura, de reescritura, y de que manteniéndose fiel a la idea de lo que plantean los entrevistados acá, pueda comunicarse lo mejor posible, y eso fue la mano de este hombre, Mariano Schuster. Fue mi mano y fue también, debo decirlo, la mano de mis compañeros y compañeras, claro, de Nueva Sociedad, que fue donde salió, y sobre todo también en este libro la lectura previa de Damaris, una persona muy importante para mí, que leyó estas entrevistas antes de que fueran publicadas, y este libro seguro no existiría sin ella. Marian, gracias. Gracias a vos, Fer.